Mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de Mateo y para los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Andrés Zuleta, yo soy uno de los pastores de esta hermosa comunidad y desde hace ya alrededor de 20 días venimos estudiando Mateo capítulo 11 y llegue a Mateo 11 y ubíquese desde el versículo 20 para lograr entender un poco lo que venimos hablando durante esas últimas semanas. Así que, ¿están ahí todos? Ok, Mateo capítulo 11 y déjenme recordarles rápidamente que hemos venido trabajando durante las últimas semanas. En los versículos 20 y 24 nosotros estuvimos hablando que los milagros de Jesucristo no solo deben despertar nuestra admiración, sino que deben llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Eso hablamos en nuestra primera enseñanza de Mateo 11. Hace 15 días estuvimos exponiendo el versículo 25 al 27 y estuvimos aprendiendo que a pesar de que el pueblo le había dado la espalda a Jesús, habían rechazado a Cristo, Jesús alabó al Padre. ¿Recuerda la forma de orar? Comenzamos con alabanzas, descansando en la soberanía de Dios, pero ese día también aprendimos que Cristo nos mostró toda su autoridad para ser un gran salvador de nuestras almas. Hoy nos corresponde estudiar versículos 28 al 30 y hoy aprenderemos que nuestro Señor Jesucristo sigue llamando a un pueblo rebelde, que está en los versículos 20 y 24, y hay una característica en ese pueblo rebelde. Este pueblo está cansado y agotado de llevar pesadas cargas espirituales y por eso Cristo esta mañana nos va a llamar a Él para que descansemos en Él. Así que yo le voy a invitar que se dirija a Mateo 11, versículos 28 al 30, y como hacemos en casa vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer los versículos que hoy vamos a exponer. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Y usted va a encontrar que estos pasajes son como el corazón pastoral de Cristo. Dice la Escritura en el versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están, ¿cómo están? Cansados y agobiados. ¿Y cuál es la promesa? Y yo les daré descanso. Versículo 29, carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. ¿Y qué vamos a encontrar, familia? Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es... ¿Qué tal si inclinas tu rostro y nos colocamos en manos del Señor? Padre, nosotros necesitamos venir a ti, Jesús. En este mundo caído a veces hay tanta aflicción. En este mundo caído a veces hay tantas dificultades. Y solamente tú, Jesús, conoces los corazones de las personas que están acá. Tú sabes con qué cosas están batallando, qué cosas está causando frustración. Tú sabes en qué cosas han ido a buscar descanso y siguen cansados, porque el verdadero descanso se halla en ti, Jesucristo. Yo te ruego, Padre, que por medio de tu Santo Espíritu tú nos hables esta mañana, que tú derrames tu gracia sobre nosotros, que tú traigas libertad, Señor, sobre nuestros corazones. Y ayúdame a mí como predicador, Señor, a llevar tu palabra. Concédeme ser fiel a tu palabra y permíteme, Señor, ver el milagro más maravilloso que puedan contemplar nuestros ojos, y es ver a muchos venir a Cristo Jesús, el verdadero descanso para nuestras almas. Así pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Para los que les gusta tomar nota de los sermones, el sermón de esta mañana lo he titulado El descanso para nuestras almas. Y les voy a explicar cuál es la idea de este texto. Cuando uno estudia versículos 28, 29 y 30, hay una idea central en este pasaje. Y la idea es esta: solo Jesús puede dar descanso a nuestras vidas cansadas y agobiadas. ¿Y saben por qué?
porque nuestras vidas solo hallarán el verdadero descanso en la persona de Cristo Jesús. Y yo me temo que esta mañana muchas personas llegan con diferentes situaciones. Hay personas fatigadas, hay personas con aflicción, hay personas con grandes cargas que ha producido quizás el resumen de todo este año. Hay otras personas que quizás nosotros nos enteramos de las cargas y de los momentos difíciles que están viviendo, pero mis hermanos, para ser honesto, a veces hay cargas que nosotros no compartimos con nadie y las vivimos en soledad. ¿Usted ha vivido cargas así? Yo me temo que esta mañana hay personas cargadas de preguntas. Preguntas como, ¿por qué me está pasando esto a mí? Hay personas que tienen otro tipo de preguntas como, ¿es realmente esta una iglesia de sana doctrina? Y hay tantas preguntas y lo que nosotros necesitamos es venir a Cristo y descansar en Él. Pero también, entendiendo un poquito los tiempos que vivimos, aquí en este lugar me imagino que hay personas que sufren trabajando bajo las órdenes de un jefe, o llamémoslo un mal jefe. ¿Tiene jefes usted así? Que usted llega al trabajo y lo primero que usted dice es como que, ay, me quiero ir, o no. Y si usted no vive eso, entonces usted es el mal jefe. Me temo que esta mañana hay personas que están viviendo, y escúchame bien esto, hay personas que están viviendo en carne propia las consecuencias de su propio pecado. Esas decisiones que a veces tomamos y que sabemos que no debemos ir por ese camino, pero por nuestro deseo pecaminoso caminamos hacia ese lugar y finalmente cometemos graves errores y sufrimos en carne propia las consecuencias de nuestro pecado. Pero también hay otro grupo de personas que quizás están en medio de nosotros y son personas que han tenido que sufrir las demandas de iglesias legalistas, de iglesias que les colocan un yugo y los hacen sufrir y en vez de descansar y el gozo que da venir a la iglesia, adorar a Dios, muchas veces hay personas que entran en sistemas religiosos que lo único que hace es cargar sus vidas y hacerles sentir muy, pero muy cansados. Familia, mi oración esta mañana es que el Señor nos conceda a todos los que estamos cansados y agobiados por los duros golpes de la vida, venir a Cristo Jesús y descansar en Él. Que el Señor nos conceda esta mañana, si llegas con un espíritu decaído, con un corazón oprimido porque has sufrido las consecuencias de tu pecado o estás sufriendo por las consecuencias de otros, y tu corazón está oprimido y decaído, que el Señor hoy te conceda venir a Cristo y descansar verdaderamente en aquel que te dice, ven a mí. Así que para nosotros lograr entender nuestro texto, yo quiero proponerles esta ruta de enseñanza y va a aparecer en pantalla para los que les gusta tomar nota. Esta va a ser nuestra ruta de estudio porque lo que vamos a hacer hoy es lograr entender qué significa vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados, que el Señor nos dará descanso. ¿Qué significa eso de carguen mi yugo, aprendan de mí que soy apacible y humilde? ¿Qué significa eso de que la carga del Señor es liviana y suave? Hoy, por las Escrituras, vamos a entender qué es lo que Cristo nos quiere enseñar. Así que nuestro primer punto será la invitación. En el versículo 28 nosotros encontramos una gloriosa invitación de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 29 y 30 nosotros vamos a encontrar una respuesta. Y yo quiero que usted entienda eso porque muchas veces, yo no sé, en estas fechas de Navidad, ¿cuántos han recibido invitaciones a comer natillita y buñuelo? Ay, no, tan dietéticos pues en esta iglesia. Yo creo que muchos han recibido invitaciones. Y una de las preguntas que uno se hace cuando lo invitan, ¿cuál es? ¿Quiénes van a ir? ¿Sí o no? Y eso es como una respuesta que uno va dando. Hoy yo quisiera arrancar con nuestro primer punto, la invitación. Primer punto, la invitación. Y la pregunta, y yo les he dicho mucho acá,
que una de las formas más sencillas de lograr entender los pasajes de las Escrituras es haciéndoles preguntas. Y una de las primeras preguntas que este texto sugiere es: ¿quién está ofreciendo la invitación? Y si usted ha estado en los últimos sermones, usted va a entender que el que ha estado ofreciendo la invitación es Jesucristo. Y mis hermanos, eso para nosotros a veces se puede convertir como que, sí, Jesús está invitando, pero aquí lo que debemos mirar es una admirable invitación, una maravillosa invitación de nuestro Señor Jesucristo a venir a Él. Y escúchame esto, no es un llamado, y yo quiero que entiendas esto, no es un llamado a venir a una ceremonia. No es un llamado a venir a una reunión más o una ordenanza. No. Esto es un llamado para que todos nosotros vengamos a Cristo mismo. Porque a veces nosotros nos escudamos en muchas cosas. El que está llamando a los cansados y agobiados es el Cristo que vivió, murió, resucitó y está sentado en gloria. Así que la invitación la está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y algunos teólogos han llamado que este es el resumen del Evangelio. El resumen del Evangelio es la invitación que hace el Padre a todos aquellos que están perdidos y agobiados. Y es una invitación a acudir a Cristo mismo. Pero detente un segundo, porque esto parece obvio. Y uno diría, Jesús está llamando, está diciendo, vengan a mí, pero mis hermanos, no es tan obvio como pensamos. Porque muchos de nosotros nos resulta más fácil ir a otros lugares distintos a Jesucristo. Y déjenme ponerle ejemplos de esto. Tú sabes que estás cansado, agobiado por las cosas que trae un mundo caído, bien sea la enfermedad, el sufrimiento, un divorcio, bien sea hijos rebeldes que a veces se vuelven un dolor de cabeza, y tú lo sabes, y Jesucristo está diciendo, ven a mí, pero muchas veces nosotros lo que hacemos es ir a la televisión, porque la televisión nos da descanso. Muchas veces lo que hacemos nosotros es acudir a otras cosas como la pornografía, el alcohol. Y mis hermanos, y en estas fechas, cuando está finalizando el 2019 y estamos cansados y agobiados, muchos de nosotros lo que pensamos es ir a lugares muy santos como San Andrés, Santa Marta, porque nosotros creemos que eso nos va a dar descanso. Y mis hermanos, vamos a ser muy honestos esta mañana, porque gran parte de lo que nosotros usamos para calmar el sufrimiento, gran parte de lo que nosotros usamos para calmar la depresión, la desesperación, el dolor que trae la vida, en realidad tiene el efecto contrario. Eso nos puede proporcionar un descanso momentáneo, pero finalmente, cuando hay problemas del alma, volvemos a estar cansados y agobiados. Porque recuérdalo, nuestras vidas solo tendrán un verdadero descanso si venimos a Cristo Jesús. Lejos de Él, nada podemos hacer. Así que la primera pregunta es, ¿quién está invitando? Jesucristo. Hay otra pregunta que tenemos que hacerle a nuestro texto. Y esa es una pregunta que nos vamos a sentir muy involucrados, y es porque ¿a quiénes está invitando Jesús? ¿Cuál es la característica para venir a Jesús? Estar feliz, estar lleno de dinero. ¿Cuál es la característica? Todos los que están cansados y agobiados. Y yo quiero explicarles muy bien qué significa eso. Porque lo primero que tenemos que entender es que todos los que están indica una condición que ya existe. Hay personas en este lugar que están cansadas y agobiadas. Y otra pregunta es, porque cuando uno estudia este pasaje, en la época de Jesucristo, cuando Él anduvo en esta tierra, una de las cosas muy comunes que había en la tierra era que se encontraban personas en situaciones muy, pero muy difíciles. Y al menos nosotros vamos a encontrar dos tipos de personas que están cansadas y agobiadas. Y la primera persona que está cansada y agobiada por su propia condición pecadora. Y yo creo que pienses esto. Cuando Jesús está enseñando,
cuando Jesús está llamando a los pecadores, su auditorio, Él tenía personas que estaban sufriendo por su propia condición pecadora. Y yo creo que no es muy lejano a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que luchan y batallan, bien sea por su propio pecado o por el pecado de otros. Hay personas en este momento que no se explican cosas que les está sucediendo, pero hay otras personas que a pesar de darse duro contra el mundo por el alcohol, la pornografía, la infidelidad, perdiendo tantas cosas, siguen sufriendo y sufriendo. Y me encanta porque la misma escritura nos va a describir que es una vida llena de pecado. Y va a aparecer en pantalla el Salmo 32, versículos 3 y 4. Y yo quiero que tú veas conmigo qué es sufrir por el pecado. Porque cuando yo sufro por el pecado, yo soy totalmente agobiado y cansado. Y miren esto, esas son palabras de David. Mientras guarde, ¿qué? Saben, usted lo ha notado, una de las cosas que normalmente hacemos los evangelistas, los pastores o los que estamos anunciando el evangelio es llamar a las personas para que abran sus labios y confiesen su pecado. ¿Sí o no? Pero miren esto, cuando yo guardo silencio, y básicamente lo que está diciendo es cuando yo no confieso mi pecado, ¿qué sucede? Mis huesos se fueron como... Y vamos a detenernos ahí porque eso parece un tema físico. Y yo no sé si ustedes se han encontrado con personas que han abandonado el cristianismo, nosotros lo llamamos como que se han desviado. Y lo primero que uno puede ver en su aspecto físico, ¿qué es? Como que, uy, hermano, usted está como cansado, ¿no le parece? Ahora no salga ahorita de la iglesia mirando a todo el mundo como que, uy, hermano, usted está como... Pero a veces es muy triste porque uno se encuentra hermanos que han dejado de venir a Cristo y se han refugiado en cosas como el alcohol, las drogas, en otras cosas como el yoga, tantas cosas que hay. Y uno empieza a descubrir en sus vidas y en su físico que están muy, pero muy mal. Hace por ahí creo que hace un año, bajando de la estación del metro de Sabaneta, me encontré con una persona que asistía a este lugar. Y de inmediato que yo lo vi, yo dije, esta persona está muy mal. Y cuando empecé a hablar con él, él me dijo, volví a las drogas. Y eso es un tema que se empieza a expresar físicamente. A veces nuestro rostro, nuestra mirada y nuestras palabras reflejan que estamos cansados y agobiados por no venir a Cristo Jesús. Pero déjeme mostrarle lo otro. Estas personas que guardan silencio, que sus huesos se fueron consumiendo, ¿qué empiezan a tener? Por el gemir de todo el día. ¿Y saben qué significa eso? Que empezamos a tener un lamento de la vida. Y todo lo que sucede, vea, ese tipo de personas que se levanta 5 de la mañana y la expresión es esta, ¿para qué me desperté? ¿Los conoce? ¿Saben por qué? Porque cuando no venimos a Cristo, guardamos silencio de nuestro pecado, nuestro físico empieza a mostrar la ausencia de Jesucristo. Y saben, nuestras palabras, hay gente quejambrosa, ¿no le parece? Que usted dice, nos vamos para un paseíto. ¿Y sabe qué es lo que dicen? Ay, vaya usted, porque a mí el año pasado se me cayó la llanta del carro. Ay, tan horrible. Gemir de lamento. Su esperanza no es Cristo Jesús. Y finalmente dice que es un gemir todo el día. Y miren esto, mi fuerza se fue ¿qué? Saben, eso es un tema del ánimo. Si ve todo lo que causa el pecado en nosotros. Y eso lo que refleja son vidas de sufrimiento. Y eso lo que refleja son vidas de desesperación. Y yo hace un tiempo de un amigo aprendí algo y yo se lo he dicho a muchas personas cuando veo que empiezan a alejarse de Cristo. ¿Saben yo qué les digo? Hey, no hagas el oso. Y usted dirá, ay pastor, ¿qué significa eso? Que no haga el oso. Por la O, no camines en oscuridad. Porque lo primero cuando guardamos silencio es caminar en oscuridad. Y vamos camino a las tinieblas. Y por la S, ¿sabe qué pasa? Cuando caminas por la oscuridad, empiezas a vivir en soledad.
y empiezas a alejarte de la iglesia, empiezas a alejarte de los hermanos y empiezas a vivir una vida realmente complicada. Y finalmente por la O, empiezas a aprovechar todas las oportunidades para pecar. Así que, iglesia, no hagamos el oso, no camines en oscuridad. No te alejes, no vivas en soledad, alejado de la iglesia, porque finalmente aprovecharás todas las oportunidades para pecar. Y mira la consecuencia de una vida cansada y agobiada por no estar en Cristo Jesús. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. ¿Y por qué? Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Saben qué? Ese último párrafo de este pasaje me muestra la misericordia de Dios. ¿Cuántos de aquí alguna vez se han desviado un poquito del cristianismo? ¡Qué iglesia tan santa, Padre! Consejería, Alejandro, ya no necesitamos acá. Mis hermanos, los que alguna vez humilde pecador les habla, nos hemos desviado un poquito de la voluntad de Dios. Sabemos que mientras estamos pecando o haciendo esas cosas que a Dios no le agrada, todo el día la mano del Señor pesa sobre nosotros. Entonces usted empieza a tomarse los traguitos ahora que estamos en estas fechas tan parranderas. Viene ese pasaje de las Escrituras que trae el Espíritu Santo y dice, no te embriagues con vino. Y usted es como que, pero ¿yo por qué no me puedo sacar eso de la cabeza? Por esto, porque la misericordia de Dios está sobre tu vida todo el día. Y por ahí cuando a veces hacemos cosas como las mentiras, vienen esos pasajes de las Escrituras cuando dice que el padre de la mentira, ¿quién es? ¿Saben qué significa eso? La misericordia de Dios pesa sobre nosotros todo el día. Así que los cansados y agobiados que Jesucristo está llamando en este pasaje son aquellas personas que están batallando con su propio pecado y que están haciendo el oso, están caminando por la oscuridad, se están alejando de la iglesia, están viviendo en soledad, finalmente para aprovechar todas las oportunidades y pecar. Y el pecado te cansa, mi hermano. El pecado te agobia. Y el pecado, una vez más, porque finalmente el sufrimiento es bueno, pero cuando estamos sufriendo es el mejor síntoma para venir a Cristo y descansar en Él. Ese es el primer auditorio que tiene Jesucristo acá. Pero el segundo auditorio son personas que tienen cargas legalistas de líderes religiosos, y va a aparecer en pantalla. Las personas cansadas y agobiadas por pesadas cargas legalistas de los líderes religiosos. Y yo quiero que usted me preste mucha atención en esto, porque aunque nosotros entendemos muy bien que el pecado cansa y agobia, yo quiero que usted preste mucha atención en que hoy en día nosotros vivimos este tipo de personas. En el tiempo de Jesús habían personas que anhelaban con todo entusiasmo tener una relación con Dios, pero al seguir las prácticas del judaísmo, los líderes religiosos les colocaban mayores cargas a ellos y era casi imposible poder agradar a Dios. Los maestros de la época procuraban que las personas, y escúchame bien esto, buscaran la salvación por sus propios méritos. Por lo tanto, hicieron lo opuesto a lo que Dios estaba ofreciendo y era la gracia. Y estas personas bregaban a hacer tantas cosas, tantas leyes, tantas prácticas, que ellos mismos, el judaísmo mismo, en vez de ser un puente para acercarnos a Dios, se convirtió en una barrera que empezó a alejar las personas de Dios. Y mis hermanos, yo me temo que la familia de opresores religiosos no se ha extinguido con el paso de los años. Nosotros hoy en día vivimos un legalismo en muchas iglesias. Miles de creyentes, miles hermanos, créanme, miles, viven un sistema opresor, legalista, que busca ganar el favor de Dios a través de las buenas obras, invitando a las personas que con su esfuerzo personal se ganen la salvación.
Son tantas las cargas que en muchas iglesias le colocan a los discípulos que ellos pierden el gozo de la salvación y la experiencia de la libertad que da Cristo Jesús. Y usted me preguntará, pastor, deme ejemplos de cómo colocan cargas sobre las personas. Le voy a dar un ejemplo de la alimentación. Hay iglesias que prohíben tomar tinto. Yo no sería discípulo de esa iglesia. Si usted se toma un tintico, mi hermano, usted pierde su salvación, le enseñan a estas personas. Pero esta sí fue mundial hace 2 años conmigo. ¿Cuánto les gusta la natillita light? Ay, no hay light, mijos. ¿O sí hay? Sí hay light. Ah, bueno, no quería saber de eso. Una hermana muy querida de otra comunidad me vio con tremendo pedazo de natilla. Y ella me dijo, ay, pastor, la natilla es del diablo. Y yo todavía con la boca llena le dije, entonces el diablo cocina muy bueno. Colocan pesadas cargas sobre la gente. Y esa es una que nosotros, creo que, diría yo, la gran mayoría ha tenido que vivir en muchas iglesias, y es diezme para ser bendecido. Hasta el colmo de que le decían a la gente, o le dicen a la gente, coja sus anillitos de oro y déselos al Señor para que usted sea bendecido. Y a veces, y eso hay testimonios de hermanos, que a veces no tenían sino la plata para mercar para sus hijos, pero estos líderes religiosos colocan pesadas cargas y le dicen, aún el mercado, déselo al Señor que Él se lo multiplica. Y la gente, por temor a no ser bendecida, daba todo y aún da todo, sin entender, mis hermanos, que nosotros los cristianos, una vez en Cristo, somos realmente bendecidos. Y a veces, ¿cuántos de aquí se vieron 300? Ahí siempre van a levantar la mano. Ah, ya con el pastor me voy derecho. 300 es una película de la mitología griega. Y yo no sé si ustedes recuerdan al rey Jerjes, que está sentado ahí, y que era lo que hacían los demás naciones. Traían sus tesoros para hallar el favor de este Dios. Y mis hermanos, muchas veces, muchas iglesias hacen ver a Dios como un Dios pagano, que solo está interesado por tu dinero, por tu plata. Y mis hermanos, lo que menos le importa al Señor es tu dinero. Lo que realmente le importa a nuestro Señor es tu corazón. Así que si tú vienes con esa pesada carga de que tienes que ofrendar o diezmar para ser bendecido, déjame decirte que tú ya eres bendecido porque estás en Cristo Jesús. Que lo que nosotros hacemos es sacar parte de lo que Dios nos da para bendecir la obra, porque queremos que más personas conozcan el Evangelio. Pero mis hermanos, hay mucha carga sobre el pueblo cristiano. Hay otros, y esta es una que también me dijo un hermano, que su iglesia le obligaba a orar a las 3 de la mañana. A las 3. ¿Cuántos dicen amén? Oh, ninguno. Y yo le dije, ¿y para qué te dicen que ores a las 3 de la mañana? Porque a esa hora es que el Padre nos escucha. Ay, papito. Hay otros que ponen pesadas cargas sobre los discípulos en la forma de vestir. Las faldas, con todo el respeto, santas, y te cargan, y te cargan, y te cargan. ¿Y saben qué es lo que hacen las cargas espirituales, hermanos? Te aleja de Cristo. Ya no estás tan preocupado por conocer a Cristo, ya no estás tan preocupado por aprender de Cristo, sino que estás preocupado por cumplir una cantidad de cargas que lo único que te hace es cansarte y pierdes de vista el precioso mensaje del Evangelio. Por eso, la invitación es a todos los que están agotados, a todos los que están cansados por tratar en sus propios recursos de encontrar y agradar a Dios, a todos los que están cansados por tratar de ganarse la salvación y el favor de Dios en sus propias fuerzas, de lograrlo en sus propios méritos. Recuerda que Cristo esta mañana te está diciendo, ven a mí y halla la libertad. Ese es el mensaje del Evangelio.
Otra de las preguntas que uno tendría que hacerle a este texto es, ¿qué promete Jesús en la invitación? Porque Jesús está llamando, no olvide, Jesús nos está invitando a venir a Él, porque ahí hay libertad para nuestras vidas. No lo olvides, Jesús está llamando a los que están sufriendo por las consecuencias de su pecado o por las consecuencias de los pecados de otros. Y Jesús está llamando a las personas que están viviendo en un sistema religioso que les está cargando, que viven cansados y que se preguntan, ¿este es el cristianismo? Jesús lo que está prometiendo es, yo les daré descanso. ¿Y cuánto necesitan el descanso de Cristo? Miren esto, yo quisiera mostrarles en pantalla una de las formas más fáciles de poder entender el descanso de Dios. Porque cuando uno estudia qué es el descanso de Dios, algunos pensarán que el descanso de Dios es decirle, Señor, mira, estoy súper cansado, mándame a San Andrés. No, esas son bendiciones, estoy diciendo que sean malas. Si usted va a ir a pasear, hágalo con libertad, disfrute. Pero finalmente los asuntos del alma solamente pueden ser resueltos en Cristo Jesús. Y miren mis hermanos, cuando uno habla de descanso, uno tiene que mirar el Antiguo Testamento. Porque desde el Antiguo Testamento Dios viene ofreciéndole a su pueblo un descanso. Y es un descanso que podríamos decir es la salvación. La salvación es un descanso para nuestras atormentadas almas. Y yo estuve mirando en el diccionario y me gustó mucho esto, porque mire en el diccionario una definición. Voy a mostrarles 4 definiciones del diccionario y les voy a mostrar que equivalen mucho a lo que ofrece Dios para el descanso de nuestras almas. Lo número 1, definición del diccionario, dice, el diccionario lo define como un cese de acciones, movimientos, trabajo o esfuerzo. Y eso básicamente parecieran las vacaciones. Pero mira lo que es el descanso de Dios, es dejar de hacer todo esfuerzo de ayuda propia por tratar de ganarme la salvación o el favor de Dios. Si vienes a Cristo, Él te dará un descanso que es eterno. El diccionario lo define como la libertad de lo que agota o perturba. ¿Qué es un descanso según el diccionario? Libertad de lo que agota o perturba. Y mire lo que dice las Escrituras, el descanso de Dios realmente es la libertad que Dios hace a sus hijos. Él nos aleja de las preocupaciones y de las cargas que nos robaban la paz, porque el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira cómo lo define el diccionario. El diccionario dice que es como algo que es fijo y estable. Eso es el descanso. Y mis hermanos, el descanso de Dios es tener la maravillosa seguridad de que nuestro destino, ¿y cuántos creen eso?, es eterno y está seguro en Cristo Jesús. Ese es el descanso. Y finalmente, el diccionario define descanso como recostarse en la playa, me imagino algunos pensarán, descansar o depender. Muchos pagan viajes para que otros les atienda, depender de. Y el descanso de Dios como hijos de Dios es ponernos a depender, descansar totalmente en nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial tiene todo el control. Eso es descansar en Dios. Por eso me gusta muchas veces cuando yo veo a alguien agobiado, cansado, perturbado por lo que está viviendo, yo siempre les hago esta pregunta: ¿tú confías en Dios? ¿Y qué es la respuesta inmediata? Claro, pastor, aleluya. Y finalmente yo tengo que decirles, si tú confiaras en Dios como un hijo de Dios, podrías descansar totalmente en tu Padre Celestial, porque Él está al control. Eso es el descanso que el Señor da. Así que ya hemos entendido quién hace la invitación. Jesucristo. ¿Quiénes son los invitados? Los que están cansados y agobiados. ¿Qué quiere decir eso? Personas que batallan con su propio pecado, personas que sufren por el pecado de otros y también personas que viven en un sistema religioso que lo único que ha hecho es cansarles y viven agobiados por esos sistemas religiosos. Pero ¿cuál es la promesa que hace Dios? Él nos promete un descanso que es eterno, un cuidado para sus hijos. Ese es el descanso que otorga todos aquellos que hemos venido a la salvación. Y mis hermanos, yo quiero ir a mi segundo punto, pero antes de ir a mi segundo punto, yo quiero leerles esta frase. Porque yo creo que todos aquí
estamos felices de escuchar eso. El descanso que da nuestro buen Dios a nuestras almas. Y yo quiero que usted lea esta frase, la invitación de Jesús. Y escúchame bien esto. No quiere decir que tendrás una inactividad eterna. Porque mis hermanos, muchos nos encanta el versículo 28. Muchos decimos, yo estoy cansado, yo estoy agobiado, necesito a Cristo. Ese es el versículo 28. Pero mis hermanos, venir a Cristo no quiere decir que tendrás una inactividad eterna. Y déjame explicarte esto con la respuesta a la invitación. Ese es nuestro segundo punto. Porque la salvación de Jesucristo requiere que usted y yo nos sometamos a Él. Muchas personas solamente quieren los beneficios de Cristo, pero no quieren a Cristo. Muchas personas solo quieren disfrutar todo lo que Cristo ofrece en su salvación, pero no quieren someterse a Cristo. Y usted encontrará que en el versículo 29, ¿qué es lo primero que dice Jesús? Carguen mi ¿qué? Mi yugo. Y yo quiero explicarle eso porque un poquito de historia, ¿qué es un yugo? Es una pregunta. Algunos se preguntan, sobre todo los jóvenes que quizás no tienen ni idea de qué es un yugo. Déjeme explicarle. Un yugo es un tronco de madera que unía a dos animales. Por lo general eran bueyes los que se unían. Lo que hacía el yugo era que los dos bueyes jalaban pesadas cargas, bien sea una carreta o araban el campo, y en algunos casos, según el buey, eran como molinos gigantes que ellos tenían que jalar. Y ese era el medio, y escúchame esto, ese era el medio por el cual el dueño del animal garantizaba que esta bestia cumpliera la tarea. Los agricultores normalmente ponían dos bueyes, uno muy experimentado, un buey maduro, un buey que ya había recorrido mucho, y un buey muy joven para que aprendiera del buey viejo. Y piensa en esto, por mucho que los bueyes quisieran soltarse, ¿podrían hacerlo? No, porque ellos tienen un yugo, y si el buey joven quería alejarse, ¿qué hacía el buey experimentado? Lo jalaba. Así que esa analogía que el Señor está colocando a todas las personas que lo están escuchando, ellos lo entienden. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Y piensen en esto, hermanos. Todos nosotros hemos tenido yugos de esclavitud. Para algunas personas quizás ha sido el alcohol. A mí me sorprende cuando la gente dice, este es el último traguito que me tomo en el año. Ay, papito. Por mucho que quiera, la voluntad es muy débil, y Satanás, que es experto en colocarnos en esclavitud, por mucho que tú quieras alejarte de estas cadenas del pecado, de estos yugos, no puedes. Pero la buena noticia del Evangelio, mis hermanos, es que Cristo Jesús tomó el yugo del pecado y fue a la cruz del Calvario, y allí Él rompió todos nuestros yugos de esclavitud. Por eso Él puede hacer la invitación y decirnos, estás cargando un yugo de pecado, ven a mí. Y Cristo Jesús, como el hermano mayor, como el más experimentado, como el gran sacerdote, por mucho que nosotros nos queramos alejar, si estamos en Cristo, Él nos va a guiar. ¿Y usted no celebra eso, hermanos? Porque quizás tú quieres alejarte de Cristo, quizás vienen muchas tentaciones, pero si tú estás unido a Cristo, por mucho que tú quieras alejarte, este hermano mayor, este gran sacerdote, este Cristo que es experimentado, va a ir al lado de nosotros y nos va a acompañar en medio de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Eso significa, toma mi yugo. Y escúchame esto. Porque algunas personas a veces ofrecen de que los caminos del cristianismo son llanos, son muy buenos. ¿Usted cree eso, hermano? Por este texto, lo que Jesucristo está ofreciendo es, carga mi yugo. Mire que Jesús no está ofreciendo en ningún lugar, te voy a ofrecer un terreno llano, te va a ir muy bien, vas a ser muy feliz, las puertas de tu casa solo van a tener bendición y bendición. Mis hermanos, en un mundo caído hay sufrimiento. Así que cuando nosotros estamos caminando
en tierras que realmente son muy duras, en tierras que realmente traen dolor a nuestra vida, como la enfermedad, el divorcio, calamidades, muerte, nosotros podemos recordar que nuestro Señor Jesucristo ha prometido que si permanecemos en Él, por muy difícil que sea el terreno que tenemos que caminar, Cristo nos va a sostener. Por mucho que tú quieras alejarte y decir, Señor, esto es muy difícil para mí, si tú estás en Cristo y tomas su yugo, Cristo te va a sostener, Cristo te va a acompañar y nosotros podemos celebrar que por muy difícil que sea este mundo caído, si estamos en Cristo Jesús, Él nos va a sostener. Eso es lo primero que dice Él, carguen mi yugo. Pero lo segundo que dice Cristo, aprendan de mí. Y mis hermanos, aprender de Jesucristo es un llamado al discipulado. Y una de las preguntas que el 31 estaremos resolviendo en nuestra reunión es preguntarnos qué tanto aprendiste de Cristo este año. Porque muchos, vuelvo y juega, quieren vivir en el versículo 28. Solamente quieren ir a Cristo para recibir sus beneficios, pero lo que Cristo nos dice, carguen mi yugo, lo que está diciendo es sométete a mi vida. Y lo segundo que nos está diciendo, aprende de mí. Y mis hermanos, a veces uno en consejería o cuando la gente sufre y está viviendo momentos complicados y uno les hace esta pregunta, mi hermano, ¿has leído tu Biblia? ¿Cuál es la respuesta? No, pastor, hace ratos que no la abro. Y nosotros nos estamos perdiendo la enorme bendición de conocer el carácter de Cristo, la soberanía de Dios, de conocer quién es el Cristo que nos salva. Por eso una de las invitaciones que hace el Evangelio es aprende de Cristo. Y yo no sé tú cómo vas a cerrar este año. Yo no sé cuánto tú has aprendido de Jesucristo. Yo no sé cuánto tus oraciones están inundadas de la soberanía y los atributos de Dios, porque una de las cosas que causa mayor sufrimiento es creer que somos creyentes, pero no lo somos. Porque finalmente solo vemos a Cristo como un beneficio para mi vida y no me someto a Él y no aprendo de Él. Por eso la invitación de Cristo esta mañana es, aprende de mí. Y yo te animo, hermano, si quizás tú en la semana no lees mucho tu Biblia, que desde hoy tú puedas comenzar a leer los salmos. Si quizás no estás en ningún grupo de conexión, empieza a planear tu 2020 y conéctate a uno de nuestros grupos para que aprendas de Cristo. Si quizás tú requieres discipulado y tú dices, yo quiero aprender más de la palabra, búscame al final o busca uno de los líderes de esta iglesia y juntos te queremos acompañar para que aprendas más de Cristo. Es importante leer nuestras Biblias, es importante meditar en nuestras Biblias, es importante congregarnos para escuchar la palabra del Señor y es muy importante memorizar la palabra. ¿Cuántos este año memorizaron 5 pasajes de las Escrituras? Muy bien. Los demás, imagino que memorizaron 10 hasta 15 pasajes. ¿Saben? A mí la gente es chistosa y me dice, no, pastor, yo tengo unos problemas de memoria. Ay, no. Entonces a mí me gusta hacer muchas preguntas. Yo les digo, ¿tú te sabes tu número de celular? Ay, sí, 314. Ay, qué bueno. ¿Te sabes la cédula? Ay, sí, cédula tal, 43 millones. Ay, qué bonito. La dirección de tu casa. Sí, carrera tal. Usted no tiene problemas de memoria. Tenemos memorias selectivas. Y mis hermanos, si usted lo quiere hacer el otro año, comience desde ya si quiere, pegue un pasaje en toda la puerta de su casa o en el lugar donde usted más permanece. Espero que no sea el baño, pero en el lugar donde más permanece y pueda memorizar. Y tú haces esa tarea todos los días antes de salir de casa. Quiero recordar este pasaje porque quiero aprender quién es Cristo, quiero conocerle y quiero confiar más en Él. Eso es la invitación. Y finalmente, déjeme mostrarle las características del maestro. Porque nuestro maestro es paciente y humilde. Y mis hermanos, yo cuando estaba estudiando esta porción de la Escritura, yo tuve que pedir perdón a Dios. Porque yo soy pastor, me gusta enseñar, pero a veces yo no soy tan paciente con mis hijos.
Porque uno a veces se desespera y uno dice, ay, ¿por qué no aprendes? ¿Cuántos de aquí se identifican conmigo? Y saben, las dos características que Jesús está utilizando eran dos características que no había en el tiempo de Jesucristo. ¿Cómo eran los fariseos y los escribas? Orgullosos. Y mis hermanos, lo que Jesús está diciendo es que aun si usted y yo, como discípulos de Cristo, somos tan malos para aprender, déjame recordarte que nuestro buen Cristo es paciente y nos enseña. Así que si tú has sido un poco terco, hoy el Señor te está recordando que Él sigue siendo paciente y humilde y te está llamando para que vengas a Cristo y descanses en Él. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Número uno, una invitación. Cristo nos está llamando a descansar en Él. Nos está llamando a una verdadera salvación. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Que Cristo está llamando a los cansados y agobiados. ¿Y quiénes son esas personas? Los que batallan con su propio pecado o quizás están sufriendo por el pecado de otros. Cristo está llamando a aquellos que han tenido yugos de esclavitud religiosa y les está diciendo, solo en Cristo hallas la verdadera libertad. ¿Cuál es la respuesta que el Señor espera de nosotros? Que carguemos su yugo, que nos sometamos a Él. Pero también lo que Cristo está haciendo esta mañana es recordándonos que nuestro llamado es a ser unos verdaderos discípulos y aprender de Él. Con esto quiero pasar a mi tercer punto. Y son aplicaciones de nuestro pasaje. Familia, Redil del Sur. Escucha 3 aplicaciones de este pasaje. Si vienes cansado o cansada, si vienes agobiado por las consecuencias de tu pecado, si vienes lleno de frustraciones, hoy es una hermosa mañana para que dejes tu carga en Jesús y tomes su yugo, te sometas a Él. Esta es una mañana para eso. Familia Redil del Sur, porque realmente encontrarás la paz que no habías sido capaz de alcanzar por tu atormentada alma. Solo Cristo puede ofrecernos descanso a nuestras almas que están agobiadas. Lo segundo, hermanos del Redil. Recuerda que por complicado que pueda llegar a ser la vida, por muy complicada que pueda llegar a ser la vida, venir a Jesús, y escúchame bien esto, venir a Jesús es caminar con Él en el mundo que, mis hermanos, el mundo real trae problemas. Pero te tengo una buena noticia, nuestro Señor Jesucristo nos enseña momento a momento cómo vivir la vida cristiana. Ven a Cristo. Y finalmente, lo aprendimos hace 15 días, Cristo tiene todo poder. ¿Usted cree eso? Cristo tiene todo poder. Por lo tanto, hace soportable y fácil la carga que Él mismo lleva en compañía de quien camina unido a Cristo. ¿Estás unido a Cristo? ¿Estás unido a Cristo? Porque el Señor te llama esta mañana y te dice, ven a mí. Y yo quiero terminar con esto, hermanos. Siempre hay una pregunta que yo trato de hacerme en todos los pasajes de las Escrituras. Y es cómo yo he vivido este texto. Yo he vivido este texto. Y uno de los momentos donde yo experimenté este texto, y yo se los he dicho en varias ocasiones, fue con mi hijo Juan Andrés cuando nació. Cuando Juan Andrés nació, él duró casi 2 días sin estar con mi esposa, porque ella le fue muy mal en el parto. O sea que lo primero que Juan Andrés recibió no fueron el abrazo de su madre, porque estaba en la UCI esperando que resolvieran algunas complicaciones médicas. Y yo recuerdo que estando muy preocupado en la sala de espera, me llaman y dicen, el papá de Juan Andrés Zuleta
Y yo me alegré, yo dije, ay, bueno, el niño está bien. Cuando yo entré a la UCI, mi hijo estaba a los gritos, llorando. Las enfermeras no sabían qué hacer con Juan Andrés. Y mis hermanos, yo recuerdo que me acerco a la enfermera y le digo, yo soy el papá de esta belleza. Y yo tomo a mi hijo a los gritos y yo lo pongo en mi pecho. Y yo le dije estas palabras: papá está acá. Y mi hijo literalmente se calmó. Cuando yo leo este pasaje, hermanos, quizás tú estás en la UCI a los gritos, sufriendo, pero Cristo te está llamando y te está diciendo, ven a mí. Y cuando tú vienes a Cristo, ¿sabe qué dice nuestro Padre Celestial? Tranquilo, tranquilos, papá está aquí. Papá está aquí. Que Dios bendiga su palabra esta mañana.